No hay más que una alternativa. O la Revolución Rusa desencadena un movimiento revolucionario en Europa o las potencias aplastarán la Revolución Rusa. León Trotsky. Muchas gracias, compañeros, por hacer parte de este conversatorio. Nosotros somos estudiantes de la Universidad UTE. Somos de la Facultad de Derecho en Ciencias Sociales. Tenemos aquí la presencia de la compañera Isabela Párraga, Brigitte Velázquez, Alexander Rodríguez y quien les habla, Irina Solórzano. Hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Rusa. Uno de los acontecimientos que marcó el destino de la historia mundial en el siglo XX fue sin duda el establecimiento del Estado socialista en Rusia en 1917, suceso que influyó decididamente en el devenir del histórico mundial, logrando que dicho sistema económico, político y social compitiera con el capitalismo por la hegemonía mundial en el siglo XX hasta 1991 en la desmembración de la URSS. Múltiples factores hicieron posible la construcción de la sociedad socialista en Rusia: el hambre, la miseria, el abuso y la tiranía del zar. Y sobre todo el desastre que significó en la participación del pueblo ruso en la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa sepultó el gobierno y abusó autocrático de los zares que gobernaban Rusia desde el siglo XVI, en 1547. No fue casualidad entonces que la Rusia zarista fuera conocida en el resto de Europa como la cárcel de los pueblos, dado el infinito poder y abuso extremo contra las grandes mayoristas, el campesino, obrero y soldados rusos. Veamos entonces unos aspectos. Tenemos aquí al principio las causas de la Revolución Rusa. Tenemos las económicas, políticas y sociales. Las económicas, las relaciones de la servidumbre y las relaciones económicas de carácter feudal. A comienzos del siglo XX, cerca del 85% de la población rusa estaba formada por campesinos al servicio de la aristocracia feudal, funcionarios del Estado. Por otro lado, los obreros no contaban con derechos laborales, sino que padecían condiciones inhumanas en el trabajo. Las continuas crisis económicas, la falta de recursos para la subsistencia y alimentos para el pueblo, esto generó un descontento con el gobierno del zar. La mala distribución de las tierras en Rusia, el 40% de las tierras fértiles y el pastoreo pertenecían a los nobles boyardos, a los nobles boyardos y a los campesinos terratenientes kulaks y al Estado. Los costes económicos de la guerra mundial también provocaron que la riqueza se acumulara en manos de los costes económicos de la guerra ocasionó. Políticas. También tenemos la autocracia y abusos de los zares. Recibió el debido apoyo y respaldo de la burocracia estatal, la nobleza terrateniente y la Iglesia Católica Ortodoxa, todas ellas beneficiadas con el régimen. La Primera Guerra Mundial demostró la ineficiencia del zar, de su corte y de la aristocracia para hacer frente a las crisis. Entre las causas políticas destaca también el régimen absolutista del zar, que prohibía muchas libertades y derechos civiles a los trabajadores, así como la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que se hizo en contra de la voluntad del pueblo y fue un desastre para el país. Tenemos los sociales. Y podemos ver las desigualdades entre las clases sociales en Rusia. La inmensa mayoría de la población rusa era campesina, el 80% de su población, que vivía en condiciones infrahumanas. Por otro lado, el proletario recibía bajos sueldos y laboraba entre 12 y 15 horas diarias.
El pueblo era pobre, pero cada vez estaba más politizado, empujado por el descontento e influenciado por las ideas socialistas de igualdad que crecían en Europa. Obreros y campesinos se manifestaban años antes en la revolución en 1917, una nueva forma de protesta, la huelga. Detener la producción de las fábricas afectaba directamente a las clases más ricas. Las huelgas empezaron a convocarse por todo el país y en vez de introducir cambios, la respuesta del zar fue la represión brutal. En esta época encarcelaron a muchas personas y otras tuvieron que exiliarse. En 1898, en la ciudad de Minsk, Bielorrusia, se funda el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR, primer partido marxista ruso, que luego se va a dividir en dos fracciones, bolchevique y menchevique. Todas estas causas se produjeron a medio y largo plazo. Destacan dos catalizadores y causas inmediatas. Por un lado, la división de la nobleza sobre el papel de Grigori Rasputin, un curandero que tenía una gran influencia sobre la mujer del zar. Y por otro, las decisiones del Estado. Por otro lado, tenemos el enfado y la frustración crecientes de la población que cada vez tenía menos recursos para sobrevivir. Estas fueron las causas. Vamos a pasarle con mi compañera Brigitte. Ella les va a decir un poco más acerca de la desarrollo. Ok, el 25 de febrero de 1917 empiezan las huelgas de los obreros contra el emperador Nicolás II. El 26 de febrero asesinan a 50 personas, de las cuales estaban en las huelgas. El 27 de febrero se crea el Comité Ejecutivo de la Soviet Supremo de Petrogrado y la Soviet eran gobiernos locales. El 4 de julio, manifestaciones antigubernamentales contra Petrogrado liderados por Georgi Lev. 6 de julio, revueltas de bolcheviques y exilio del líder Lenin a Finlandia. El 10 de octubre de este mismo año, los partidos bolcheviques preparan la toma del poder, liderados por Lenin. El 20 de octubre se dio el primer encuentro con el Comité Militar Revolucionario. El 25 de octubre, toma de Palacio de Invierno y los 3 primeros decretos de Lenin. Ya en 1918, en enero, se crea la Constitución de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en febrero de este mismo año, la paz de Brest-Litovsk, conversatorios pacifistas frente al oriental de la Primera Guerra Mundial. Y fueron enviados el comisario Trotsky y el diplomático Adolf. En junio, de la disolución de la Asamblea Constituyente, la cual duró 12 horas y fue disuelta por los bolcheviques liderados por Lenin. En julio, la ejecución de zar Nicolás II y empieza la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, perdón. En 1919, la creación de la Tercera Internacional con el proyecto de romper definitivamente con los elementos factibles los que habrían traicionado a la clase trabajadora. En 1921, la creación de la NEP, Nueva Política Económica, que fue la reconstrucción económica, la cual dio paso a los agricultores a expresarse y vender sus productos libremente. Y en ese mismo año termina la Guerra Civil. Y Checa pasa a llamarse la OGPU, comandada por la URSS, OGPU, Directorio Político Unificado. En 1924 muere Lenin. En 1929, la expulsión de Trotsky de la URSS, el cual fue pacifista en Frente al Oriental. Y también empieza el primer plan quinquenal. El plan quinquenal eran proyectos internacionales centrados en el desarrollo. En 1932 empieza la Gran Hambruna. En 1933 culmina el plan quinquenal y en 1934 empieza el segundo intento del plan quinquenal y la creación de la NQUDP, la Policía Política. En 1936 empieza la segunda constitución, más conocida como la socialización revolucionaria. Y empieza también el proceso de Moscú, más conocida como la Gran Purga, que se llevó a cabo 3 juicios en Moscú y fueron juzgados exmiembros del Partido Comunista acusados por conspirar contra su nación. Y en 1938 culmina el segundo plan quinquenal, el cual culminó, y en 1939 inicia el tercer intento del plan quinquenal. En 1953 muere Stalin, el cual fue sucesor de Lenin. Cuando murió Lenin, él pasó a liderar a los bolcheviques.
y en 1991 por fin se llega a disolver la Unión Soviética, y en la actualidad, desde que obtuvo su independencia tras las disoluciones de la Unión Soviética a finales de 1991, Rusia ha afrontado importantes retos por crear un mejor sistema político. Gracias. A continuación, mi compañera Isabela con las consecuencias. Continuando con las consecuencias de la Revolución Rusa, la caída de la monarquía absolutista de Rusia, los alzados lograron derrocar la monarquía absolutista en Rusia. Esto implicó el asesinato de toda la dinastía zarista, establecimiento de un gobierno bolchevique comunista. Con el triunfo del sector bolchevique, se estableció en Rusia el primer gobierno comunista de la historia. Algunas de las políticas implementadas fueron: agresiva reforma agraria, que promovió la confiscación y colectivización de tierras e implicó la extinción del feudalismo; vertiginosa industrialización planificada y centralizada por el Estado; la incorporación de la mujer al trabajo, muy importante; también, como no, la alfabetización masiva y la persecución política de la oposición, con una limitación de la libertad de prensa. Con ello, el inicio de la guerra civil en 1917, los principales bandos en conflicto fueron el Ejército Rojo, bolchevique, y el Ejército Blanco. Los blancos reunían a monárquicos, liberales y mencheviques. Además, se formó un tercer bando, el Ejército Verde. Este reunía a los campesinos que rechazaban el reclutamiento forzoso y las requisas perpetradas por los blancos y los rojos. Con ello también la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Tras la Revolución, Rusia logra salirse de la Primera Guerra Mundial mediante la firma del Tratado de Brest-Litovsk, lo cual tuvo lugar en 1918. La creación de la Internacional Comunista en 1919, llamada también la Tercera Internacional, fue iniciativa de Vladimir Lenin y el Partido Bolchevique. Pretendía con ella luchar contra el capitalismo, establecer la dictadura del proletariado, abolir definitivamente las clases sociales y formar la República Internacional de los Soviets. Esto supuso romper con la Internacional Socialista. También una formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1922. Lenin y Trotsky aspiraban a convertirse en líderes de las clases obreras a nivel internacional. Así, en 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llamada también Unión Soviética. La URSS fue un gobierno federal que agrupó inicialmente a Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia. El número de repúblicas anexas fue variando con los años. Y por último, la Unión Soviética se perfila como superpotencia industrial, muy importante en la historia. A partir del triunfo de los bolcheviques, se dio un progresivo crecimiento industrial en la URSS, que la perfilaba como una superpotencia internacional. El modelo comunista despertaba el temor de la comunidad occidental ante su vocación proselitista y expansiva. A continuación, Alexander. La Revolución Rusa tuvo un impacto mundial, tanto que, por ejemplo, es suspenso para procesos de revoluciones o de intensa utilización social destacado en periodos subsiguientes en varios países como Europa, Finlandia, Alemania y Austria y Hungría. Tuvo como beneficios los derechos de las personas de bajos recursos, por ejemplo, la clase media, porque en esa época la clase alta tenía más privilegios que los de la clase media. Entonces, se tuvieron beneficios, ya tuvieron derecho a la salud, derecho a la libertad, derecho a dar su opinión propia. Pese a eso, la Revolución Rusa en 1917 no solo acabó con un imperio de 300 años, sino que transformó de arriba abajo el sistema político y económico del país, dando origen al primer sistema comunista de la historia. Y tuvo una influencia enorme sobre el resto del mundo. La Revolución Rusa dio fin, marzo de 1921, puso fin oficialmente la guerra entre Rusia y Polonia. Tuvo una gran reflexión. La Revolución Rusa, emancipador más grande que haya conocido la humanidad. Pero también debemos reconocer el catástrofe que terminó, lo que ha dado bases de materiales de crisis alternativas que vive hoy el movimiento de los trabajadores. Esto exige la más profunda reflexión crítica, como decía el propio Karl Marx, quien destacó que las revoluciones proletarias se critican constantemente, a sí mismas se interrumpen continuamente.
Bueno, y concluyo con esta gran frase de motivación. Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir por escalón hasta que llegues hacia la cima. Muchas gracias por la atención prestada.